Tengo aquí una presentación que iré desarrollando en la medida que podamos reflexionar, incluso si hay dudas, preguntas, por favor, interrumpan y hagamos esto un diálogo que nos permita, en principio, más allá de entender el concepto de deuda social, entender la importancia de cuando los cristianos nos ponemos en acción y salimos, ya sea de nuestras propias casas, de nuestras propias parroquias, de nuestros propios espacios académicos y proyectamos lo que sabemos hacer, lo que sabemos decir, el modo en que podemos decir de otra manera lo que hay que decir, justamente podemos llegarle a la sociedad mucho más allá de lo que puede ser incluso la actividad del propio culto. Mucho más allá, produciendo cambios sociales en el sentido de hacer de este mundo un mundo más justo, más libre, más feliz, una sociedad más integrada, más cerca del cielo. Quiero introducir, en primer lugar, al Papa Juan Pablo II, en Scor de Ecclesias, cuando nos habló del papel de las universidades católicas, y dijo: en una universidad católica, las actividades de investigación incluirán el estudio de los graves problemas contemporáneos, tales como la dignidad de la vida humana, la promoción de la justicia para todos, la calidad de vida personal y familiar, la protección de la naturaleza, la búsqueda de la paz y de la estabilidad política, una distribución más equitativa de los recursos del mundo y un nuevo ordenamiento económico y político que sirva mejor a la comunidad humana a nivel nacional e internacional. Si es necesario, la Universidad Católica, y aclaro aquí, no solo habla de la Universidad Católica, de todas las instituciones académicas que proyecten la vida académica desde el catolicismo, desde un espíritu católico cristiano. Si es necesario, la Universidad Católica deberá tener la valentía de expresar verdades incómodas, verdades que no halagan a la opinión pública, pero que son también necesarias para salvaguardar el bien auténtico de la sociedad. Esta es una de las inspiraciones doctrinarias que lleva adelante nuestro equipo de investigación desde la Universidad Católica Argentina, la que motorizó en buena parte, la promoción de un programa que saliera del campo académico científico y se proyectara al campo político y social. Y quiero contarles un poco qué es el Observatorio de la Deuda Social y cómo nació. El Observatorio hoy por hoy es un programa de investigación, extensión y formación de recursos humanos, cuyo origen se remonta a momentos previos de la crisis 2001 en Argentina. Fue una catástrofe económica, social y política. Pero previo a esa crisis, ya la Comisión Episcopal Argentina había marcado una línea de trabajo, una línea de reflexión y una línea de acción, señalando que la principal deuda de los argentinos no era la deuda externa, sino la deuda social, la deuda interna. Esto hizo un giro muy importante en la mirada de los debates políticos, económicos y sociales en la Argentina de ese momento. El programa desarrolla proyectos interdisciplinarios de investigación social, contando para ello con el apoyo de entidades públicas, privadas, nacionales e internacionales. Su objetivo principal es estudiar, evaluar y monitorear el desarrollo humano y social en la Argentina a partir de parámetros normativos nacionales e internacionales, considerando que el incumplimiento de tales normas constituye una medida de la deuda social. Y aquí hay un punto importante. Si bien nuestra inspiración doctrinaria se basa fundamentalmente en las fuentes de la doctrina social de la Iglesia, nuestro esfuerzo, el esfuerzo que nos pidió Monseñor Bergoglio como gran canciller de la Universidad Católica, él era arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires,
y autoridad máxima de la Universidad Católica, y donde efectivamente a través de su decisión se crea este programa de investigación, lo que nos planteó fue un diálogo abierto, un diálogo intercultural, interdisciplinario, entrar en diálogo con quienes no son católicos o no saben que lo son o no creen serlo o no quieren serlo. Un diálogo en el campo de la academia, en el campo de las ciencias sociales, en el campo de la vida social y política, con un lenguaje universal. Y el lenguaje universal, que justamente se articula con el lenguaje también universal de la doctrina social de la Iglesia, es el lenguaje de los derechos sociales, los derechos humanos y los derechos sociales. Y tomamos justamente este tipo de lenguaje, las normas consagradas por acuerdos civilizatorios a nivel tanto nacional, nuestras propias constituciones, como las normas consagradas por los organismos internacionales que velan por los derechos humanos y sociales, justamente como parámetro a partir del cual estudiar, monitorear, evaluar, denunciar las deudas sociales. El equipo que se constituyó y que sigue formando parte con cambios, pero que seguimos trabajando en este proyecto desde el año 2001, es un equipo multidisciplinario, formado por economistas, sociólogos, antropólogos, psicólogos, politólogos. Cuenta con investigadores y becarios que llevan adelante el estudio de la realidad social, medida en términos de logros y déficit en el desarrollo humano y la integración social. Hemos traducido la doctrina social de la Iglesia al marco normativo de los derechos humanos y sociales a escala planetaria y operacionalizado desde el punto de vista teórico ese marco normativo en cuanto a el estudio del desarrollo humano, logros o déficit en materia de desarrollo humano y de integración social. Estos estudios tienen como finalidad dotar de bases científicas, pero al hacerlo también de bases éticas y morales, desde un enfoque humanista, cristiano, el reconocimiento y debate ciudadano de los estados de pobreza, marginalidad, fragilidad social y desigualdad que afectan a la sociedad. A ver si se entiende el procedimiento. La lógica de esta estrategia es dotar de bases científicas, académicas, universales, aceptadas por todos, aceptadas por el campo de la academia y de las profesiones y de las organizaciones sociales, aceptar la identificación de problemas sociales, ponerlos a esos problemas sociales en debate público desde un fundamento científico, pero arrastrando ese fundamento científico una profunda carga ética y moral inspirada justamente en la doctrina social de la Iglesia, a través del formato de los derechos humanos y los derechos sociales. Y con esto denunciar las desigualdades, las fragilidades, las vulnerabilidades, las pobrezas que existen en nuestra sociedad y que por múltiples motivos y de distintos lugares se busca invisibilizar, se busca ocultar o relativizar. De esta manera lo que se hace, lo que se procura, es poner en discusión pública las causas, no solo los efectos, sino los factores que explican justamente esas consecuencias no deseadas, esas situaciones de injusticia y privación que afectan a la sociedad. Poner en discusión las causas estructurales del problema y evaluar la calidad de las políticas que emprende el Estado para su superación, siempre y en todo momento tomando posición por los sectores más vulnerables de la sociedad, siendo esa la identidad de este proyecto de investigación, de este programa de investigación. Una identidad filosófica, una identidad doctrinaria, una identidad que hace al pensamiento humanista y cristiano, una identidad que también se apoya, como insisto, en los derechos humanos y sociales como un lenguaje universal sobre el cual todos podemos acordar. El programa realiza todos los años una encuesta nacional
con indicadores de desarrollo humano y de integración social a hogares, poblaciones y niños residentes en áreas urbanas del país. No abarcamos áreas rurales, hacemos estudios de casos sobre áreas rurales, pero en nuestros estudios rurales, en Argentina la población rural no es como en México, tiene una densidad y una proporcionalidad mucho más chica, y los problemas, existen nichos de fuerte pobreza, pero esos nichos de fuerte pobreza son muy aislados y están muy identificados en determinadas regiones que requieren más que de un estudio sistemático, de estudios sistemáticos a través de encuestas, sino de estudios sistemáticos a través de estudios cualitativos, etnográficos, cualitativos. Bueno, pero a partir de estos relevamientos, tanto que hacemos a través de encuestas o estudios etnográficos o dirigidos como estudios de caso, a partir de estos relevamientos, el Observatorio de la Deuda Social dispone de una base de datos con indicadores sociales válidos y fiables, con amplia aplicación y reconocimiento académico y político institucional. La comunidad académica nos reconoce, las organizaciones de la sociedad civil identifican en el observatorio una fuente de datos confiables, verídica, objetiva, capaces de generar información que sirva al debate público acerca de los principales derechos violados o derechos sociales y humanos alterados o no garantizados. Estos estudios siempre se complementan con estudios cualitativos o encuestas especiales o lo que llamamos observatorios centinelas, que se colocan en espacios específicos de pobreza o vulnerabilidad social para justamente monitorear lo que está ocurriendo en la vida íntima de la comunidad, en la vida íntima de las familias, y a partir también de aquí generar información válida y proyectarla en forma sistemática, académica y traducida a un lenguaje de la opinión pública para que justamente se conozca lo que no se ve, lo que muchas veces quiere ser invisibilizado. Justamente la información que se genera permite el desarrollo de una prolífera producción académica. Justamente esa producción académica que hace que el espacio académico científico nos reconozca como un espacio, un actor más dentro del debate científico, esa producción académica lo que hace es avalar las actividades de extensión universitaria. Nuestra preocupación, nuestra proyección, no es cómo producimos un paper para una revista científica, lo hacemos, pero nuestra principal vocación como académicos, como científicos, es proyectar ese conocimiento al debate público, a una actividad de extensión, no necesariamente a la asistencia al desvalido en forma directa. Nuestro papel no está ahí, no está necesariamente en la asistencia directa a quienes son hoy pobres o sufren las privaciones injustas, sino a proyectar como tejedores, de acuerdo a lo que nos dijo recién el padre, como tejedores a ir construyendo una conciencia colectiva, un sistema de opinión, un régimen de opinión pública sensible a los problemas sociales. A ir entramando a las organizaciones sociales, a los líderes de opinión, a los líderes económicos, a los líderes políticos, justamente a creando un estado de conciencia y compromiso frente a los problemas que aparecen a partir de nuestras investigaciones y que muestran nuestras investigaciones. A partir del año 2010, en sintonía con el llamado de la Conferencia Episcopal Argentina a conmemorar el periodo de los bicentenarios 2010-2016 para el caso histórico argentino, erradicando la pobreza, ese fue nuestro desafío. El programa lanzó una nueva encuesta, la encuesta de la deuda social argentina del Bicentenario, la cual introdujo mayor nivel de cobertura, casi 6.000 hogares a nivel urbano, aplicada todos los años, y amplió las temáticas de los derechos humanos y sociales que deben ser monitoreados, vigilados, protegidos. Y amplió su capacidad también de proyectar a la opinión pública sus resultados de investigación. Y tuvo un enorme impacto, a tal punto que ese enorme impacto puso en confrontación, o nos puso en confrontación, con los intereses políticos gubernamentales del momento que querían o necesitaban invisibilizar, que no les gustaban tener las malas noticias de la pobreza. Contar pobres o plantear problemas de inseguridad, el avance del narcotráfico, eran temas que no existían en la temática o en el debate político argentino por parte del Estado Nacional. Y era el observatorio quien tenía que
paso a paso, palmo a palmo, ir manifestando y poniendo en agenda esos temas. A tal punto que hoy por hoy el nuevo gobierno no ha podido, el nuevo gobierno asumido en Argentina en diciembre del año pasado, ha incorporado entre los 3 ejes centrales de su proyecto de gobierno, 3 ejes que constituían nuestra plataforma de investigación y de trabajo. Se ha propuesto la pobreza cero, se ha propuesto erradicar el narcotráfico, se ha propuesto garantizar una mayor integración social entre los argentinos. Estos 3 temas eran los 3 temas, entre otros, 3 temas centrales del programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina. Denunciar la pobreza, denunciar la inseguridad y el avance del crimen organizado y el narcotráfico, denunciar los problemas de cohesión o falta de cohesión e integración social que afectan a nuestra sociedad en un contexto de fuertes desigualdades. Son varias las líneas de trabajo, tenemos varios proyectos jugando al mismo tiempo que generan información, documentos de distintas características. Básicamente acá encuentran una línea, los he venido mencionando. La producción del programa ha sido vasta, y es vasta desde el año 2004, a partir del cual se constituye efectivamente el observatorio con sus propias fuentes de información. 4 proyectos de la Agencia Científico-Tecnológica, 15 investigaciones especiales, 25 convenios de asistencia público-privada, 3 proyectos de asistencia internacional, 14 informes del Barómetro de la Deuda Social, 10 informes del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, 3 sobre las deudas sociales hacia las personas mayores, 3 informes sobre el narcotráfico y las adicciones y el crimen organizado, 25 boletines temáticos, 50 documentos de trabajo, 55 publicaciones académicas entre libros y artículos con referato. Hemos desarrollado más de 120 presentaciones institucionales de organizaciones de la sociedad civil que nos llaman y nos convocan a que presentemos la información, 60 exposiciones en congresos académicos, son 2.000 notas o menciones gráficas o televisivas o radiales en el año 2015. Cada año hay entre 1.500, 2.500 menciones hechas por los medios de comunicación que toman nuestra información y la instalan en el debate público. 40.000 visitas con bajada de información a nuestra página web. Toda esta proyección que tiene la producción hace que el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica, sin decir que es católico, sin decir que hace pastoral social o desarrolla una doctrina social, señalando, nacido sí de esas condiciones, proyecta hacia la sociedad civil el debate acerca de los grandes temas que afectan a la sociedad y que efectivamente tienen una inspiración de denuncia cristiana, una acción profética basada en el trabajo científico, profética en el sentido de marcar agenda, poner temas de debate, dar luz acerca de lo que es ocultado o invisibilizado en materia de injusticias sociales. De ahí entonces 3 características que tiene el proyecto, lo avanzaré rápidamente para después llegar a algunos de los resultados. Sintetizo, estrategias de acción son dotar de valor académico, social y ético los avances alcanzados en materia de derechos humanos y sociales y ambientales, para poner o exponer las injusticias y riesgos que generan la pobreza, la marginalidad y la desigualdad, con el fin de empoderar a los reclamadores de derechos y hacerlos más fuertes, de armar ese tejido, de contribuir a ese tejido de la sociedad civil y de la sociedad política para poder constituir una sociedad más justa. Pero también lo hacemos con fuerte impronta académica, formar y consolidar un centro de investigación científica, extensión y formación de recursos humanos de excelencia. Tenemos que ser reconocidos por nuestra excelencia académica. Ese es un valor crucial en nuestro trabajo. Pero al hacerlo, no ofrecer una mirada solamente especializada, analítica de los problemas sociales. Ofrecer una mirada comprensiva, integral, interdisciplinaria de los problemas sociales. Y a su vez analítica, en ese contexto analítica.
no desarmar los problemas sociales entre problemas económicos o problemas laborales, problemas sociales, problemas ambientales o problemas de la vivienda o de la salud o de la educación, sino integrarlos como grandes problemas sociales en el debate del desarrollo y de los derechos humanos y los derechos sociales. Integrarlos comprensivamente como fallas y problemas en los modelos de desarrollo, en la participación y en las decisiones que toman los grandes actores económicos, sociales y políticos. E incluso en cómo se condiciona y organiza la voluntad de la opinión pública. Y a su vez, presentarlos de manera analítica tal que permita justamente su captación, su registro, su interpretación. Y por último, todo esto en función de promover la toma de conocimiento para la toma de conciencia y a partir de esto activar procesos de cambio social. Hacer visibles las deudas sociales en procura de movilizar debates, acciones ciudadanas y respuestas gubernamentales. Y exigir las respuestas gubernamentales. Exigir a partir no de nuestros datos en forma directa, sino al exponer los problemas con nuestra información y al que los reclamadores justamente tomen esa información, que esa información sirva justamente como información para que reclamadores exijan el cumplimiento de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de la sociedad. Aquí algunas tapas de periódicos que manifiestan o expresan de alguna manera el modo en que nuestra producción se instala en la opinión pública. Distintos titulares permanentemente en la prensa argentina son justamente puestos en exposición o son expuestos nuestros datos, así como la propia Conferencia Episcopal Argentina a través de sus representantes, o ya sea quienes dirigen alguna pastoral o la propia presidente de la Conferencia Episcopal lleva adelante exposiciones basadas en nuestra información, apoyados en nuestra información con toda legitimidad. Las declaraciones que hace la Conferencia Episcopal se fundamenta también en nuestros datos y se apoya en nuestros diagnósticos para llevar adelante tomas de decisiones en cuanto a cuáles son las principales preocupaciones que deben conmover o movilizar justamente a la sociedad a la luz de los problemas que la atraviesan. Problemas de distinta naturaleza, la pobreza, las adicciones, la inseguridad, la desigualdad, aparecen permanentemente instalados en los medios de prensa y retomados por los medios radiales y televisivos y se instalan en la opinión pública como temas de debate político cruciales. Quiero mostrarles el marco teórico epistemológico del estudio de la deuda social. Pero para ello, el primer punto es algo que no dicen nuestros escritos, pero que subyace en forma inspiradora a nuestro trabajo. Aquí el Papa Pablo VI, a través de la Populorum Progressium, en una nota, en una cita, que corresponde a la primera parte del documento, cuyo título es precisamente Por un desarrollo integral del hombre. Esto para marcarles que la principal preocupación epistemológica y teórica que tiene nuestro programa de investigación es justamente una mirada integral del hombre. Ahora, el hombre en la mirada integral que ofrece la doctrina social de la Iglesia no es la del hombre aislado, no es la del hombre individual, no es la del sujeto individual que provee su propia satisfacción personal o su propio bien personal. Es el del hombre, el de la persona integrada en la sociedad, fuertemente integrada en la sociedad, comprometida no solo con el bien personal, sino fundamentalmente con el bien común. Y ahí es donde el Papa Pablo VI dice, verse libres de la miseria, hallar con más seguridad la propia subsistencia, la salud, una ocupación estable, participar todavía más en las responsabilidades, fuera de toda opresión y al abrigo de situaciones que ofenden su dignidad de hombre, ser más instruidos, en una palabra, hacer, conocer y tener más,
para hacer más, repito este punto, hacer, conocer y tener más para hacer más, tal es la aspiración de los hombres de hoy, mientras que un gran número de ellos se ven condenados a vivir en condiciones que hacen ilusorio ese legítimo deseo. Tomando esta inspiración, nosotros tradujimos esta última oración en condenados a vivir en condiciones que hacen ilusorio su legítimo derecho. Ese legítimo derecho es lo que justamente se constituyó en parámetro para evaluar y monitorear los déficits de desarrollo humano, las privaciones en materia de desarrollo humano e integración social. Y encontramos, como dije hace un momento, las normas consagradas por diversos instrumentos internacionales y la propia Constitución como un fundamento claro, universal, intercultural, interdisciplinario, compartido por todos, justamente como acuerdos civilizatorios a partir del cual poder entonces entrar en acuerdo acerca de que justamente había derechos sociales, derechos individuales que no se veían garantizados. Esos derechos justamente hacen exigibles a las personas, dotan a las personas de un poder, les permiten exigir a las familias, a las personas y a los pueblos poder participar del desarrollo económico y social libres de la pobreza, de la discriminación, de la injusticia, de la desigualdad y protegidos o protegiendo el medio ambiente como un bien colectivo. De ahí entonces que definimos deudas sociales como las privaciones injustas que afectan a las capacidades, recursos y necesidades esenciales para el desarrollo humano, no para la satisfacción de las necesidades humanas, sino para el desarrollo de las capacidades humanas, de capacidades humanas en autonomía, con cohesión social, con integración ciudadana. ¿Y por qué son injustas esas privaciones y son entonces deudas de los estados? Porque implican una violación a esos derechos, parámetros consagrados como por los instrumentos nacionales o internacionales de los derechos humanos, sociales, culturales, educativos, que fijan, por ejemplo, las constituciones. Una lista de esos derechos parcial a la vida y a la integridad física, a una alimentación adecuada, al cuidado del desarrollo de la salud, a una vivienda digna, a la educación y a la formación profesional, a un hábitat seguro, a un nivel de vida digno, a un trabajo decente, a la justicia y a la protección legal, a la vida. En ese contexto, la encuesta de la deuda social es uno de los principales instrumentos que operacionalizan justamente este marco teórico, este marco epistemológico, poniendo indicadores que no son encuestados o relevados por otras fuentes de información. La encuesta, que se genera todos los años, lleva adelante justamente un monitoreo de indicadores que no son los clásicos o tradicionales a partir de los cuales se evalúa los niveles de desarrollo. Profundizamos en la calidad de vida, en las condiciones de vida, en las percepciones, en aspectos objetivos y subjetivos del modo en que la vida se desarrolla, en el modo en que las capacidades humanas logran desarrollarse. También aplicamos encuestas nacionales, usamos datos de encuestas nacionales o de registros oficiales, también censos nacionales o registros de fuentes secundarias, y hacemos también estudios etnográficos y observaciones centinelas a partir de las cuales, observatorios centinelas, a partir de los cuales captamos información cualitativa más profunda, el modo en que los sectores más vulnerables representan y simbolizan su mundo de vida. Tomamos dos grandes campos o dimensiones de indicadores de estudio. Uno son la integración humana y social y otro las condiciones materiales de vida. Son dos grandes dimensiones a partir de las cuales estudiamos el desarrollo humano y la integración social. En uno se identifican los aspectos de la capacidad de subsistencia, el hábitat, la salud, el trabajo, la autonomía
insisto, desde un enfoque más integral y más profundo que lo que hacen los indicadores oficiales. Desde el otro lugar, retomamos la idea de los recursos, las capacidades y las oportunidades psicosociales, la integración social y la participación ciudadana, aspectos cruciales del sujeto activo, del sujeto social y político que debe estar comprometido con su propia democracia, con su propia colectividad o congregación u organización comunitaria. No voy a detallar, están en la filmina, pero se toman innumerables indicadores que justamente nos permiten aproximarnos en manera objetiva, sistemática, metódica a esos problemas y a través, como señalé antes, de distintas estrategias, cuantitativas o cualitativas. Lo que quiero llegar es a poner algunas luces en cuanto a lo que ocurre en Argentina, pero como para manifestar o mostrar cómo se traduce este concepto de deuda social en una serie de indicadores que, traducidos en un lenguaje de divulgación, justamente tienen este alto impacto que les estaba mencionando. Voy a remitirme a un aspecto del estudio, que no es el único, a algún aspecto de las condiciones materiales del desarrollo humano y que definen el campo de la pobreza. El desarrollo humano y la integración social son mucho más que la pobreza económica. Pero remitámonos a las condiciones de pobreza, a las privaciones económicas, como lo entiende la academia cuando habla de pobrezas. Lo que hacemos en este espacio es sí discutir sobre aquellos conceptos que exclusivamente quieren medir la pobreza a través del ingreso, señalando que el ingreso monetario corriente de una familia es un buen instrumento, un buen recurso para evaluar el nivel de vida. Nosotros consideramos que el ingreso es un recurso, exactamente, pero no es un buen indicador para medir el nivel de vida. La calidad de vida se mide en cuánto se logran determinados, o se accede a determinados recursos y se logran determinados funcionamientos que hacen justamente que ciertas capacidades humanas se vean desarrolladas. La capacidad de vivir, la capacidad de pensar, la capacidad de convivir, compartir, de crear ideas, de trabajar y de hacerlo en condiciones dignas, decentes, en condiciones de desarrollar esas mismas capacidades que le dieron origen. Y junto con esto garantizar mayor integración social. Con esta mirada tomamos en un ejercicio que ha tenido alto impacto 6 dimensiones. Aquí también sabemos que Coneval ha desarrollado un ejercicio similar, poniendo en debate desde un enfoque de derechos, justamente 6 dimensiones de derechos que son cruciales y que están fundamentalmente planteadas en la Constitución mexicana o en aparatos legales, normativos mexicanos. Hay seguramente diferencias en cuanto a los indicadores tomados, pero las dimensiones son similares o una parte de ellas son similares. Uno de ellos es la alimentación segura, otra es la protección de la salud, otra es el acceso a servicios básicos como justamente saneamiento o acceso al agua, o incluso estamos introduciendo ahora la idea de la información como un servicio público básico al cual todo ciudadano tiene que tener acceso. La vivienda digna, segura, libre de hacinamiento, en condiciones adecuadas. Accesos educativos, el acceso a que todo niño, adolescente o joven pueda estudiar y lo estudie en condiciones adecuadas, o que en todo caso las poblaciones adultas que no han terminado niveles básicos o intermedios puedan estudiar. Y por último, el empleo y la seguridad social. La posibilidad de acceder a un empleo decente o tener un vínculo con el sistema de la seguridad social, tal que el ciudadano y la familia se sientan protegidos o puedan verse protegidos ante situaciones de infortunio. Estas 6 dimensiones, puestas en análisis, puestas en datos, relevadas anualmente entre el año 2010 y el 2015, mostraron que en Argentina teníamos estos niveles de déficit. Estos niveles de déficit que en alimentación segura, más allá de las mejoras o no mejoras que hubieron en algún indicador, que para este caso no es importante, estamos hablando de que 1 de cada 10 familias en Argentina experimentan inseguridad alimentaria severa, es decir, experimentan situaciones de hambre en forma frecuente. Estamos hablando en Argentina de 4.400.000 personas.
que el 18% no ve protegida su salud, no logra proteger y atender la salud. Por mucho que existe el hospital público, no tiene a veces los recursos, no logra acceder a él, o no tiene los recursos para comprar el medicamento o haber sido atendido adecuadamente para resolver su problema. El 15% tiene déficit de conexión a servicios básicos, el 16% carece de una vivienda digna, el 16% de los hogares, alguno de sus niños, adolescentes o jóvenes ha dejado la escuela o no asiste en el nivel o no ha logrado cumplir su nivel adecuadamente, y el 23% de los hogares no tienen ningún acceso a la seguridad social. Estos valores contrastan contra la información oficial. En ese momento, en el año 2013, que fue el último dato oficial, teníamos en Argentina solo 4,7% de población en situación de pobreza. Obviamente que este dato era un dato de confrontación sociopolítica. Este dato no era una buena noticia. Había buenas noticias en este dato, había mejoras, pero no era un dato que marcara que la Argentina estaba libre de la pobreza. Este papel que ha cumplido el observatorio en cuanto a brindar este tipo de información ha hecho que distintos agentes sociales y políticos tomaran la información y dijeran, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Tenemos problemas graves de pobreza que buscan ser ocultados o evitados para que no entren en el debate público, para que no se tome conciencia, para que no haya una demanda acerca de su resolución. Más grave fue cuando también señalábamos esta información simple, que más allá de la mejora, el 47%, casi 48% de los hogares en Argentina estaba afectado por alguno de esas carencias de derechos. Por al menos uno de esos derechos no veía garantizado su cumplimiento. Eran derechos muy extremos, de riguroso cumplimiento, de fuerte obligación moral, pero también legal, a partir justamente de los derechos económicos y sociales para su cumplimiento. El 48%, casi la mitad de los hogares en Argentina veían afectado al menos uno de esos derechos. Y el 26% en 2, y el 15% en 3 o más. Es decir, esta situación mostraba la existencia no solo de importantes cuadros de pobreza en una sociedad que se decía libre de pobres, sino de la existencia de pobres estructurales, de pobres que están afectados por más de una carencia y afectados en condiciones de alta vulnerabilidad y exclusión social. ¿Y qué pasaba con el ingreso? Dependiendo de cómo se valorara la canasta, los ingresos podían llevar adelante una medida de pobreza muy desigual. Podíamos llegar al 4,7% de pobres o incluso al 30% de pobres, dependiendo del valor de una canasta básica alimentaria y una canasta complementaria. Como no había medidas de inflación o de evolución del valor de la canasta, todo quedaba diluido y todo quedaba básicamente sin discusión y oculto en el campo de las cifras estadísticas y de los debates estadísticos. Pero estas cifras no mostraban eso. Estas cifras mostraban justamente la existencia de un problema estructural. ¿Bien? Y que por mucho que avanzaran los programas sociales en la transferencia de ingresos, y que el 30% de los hogares en Argentina fuesen beneficiados por un programa de transferencia de ingresos del Estado, eso no resolvían los problemas estructurales de pobreza. Que aún esas transferencias, por mucho que constituyeran un alivio importante para muchos hogares, lo eran justamente porque esos hogares no podían sostenerse con su propio trabajo autónomo, con su propia autonomía económica, gracias a su propio esfuerzo, a través de un empleo decente y digno para garantizar justamente su supervivencia. Y que la existencia de programas sociales no era un indicador de bienestar, era un indicador de subdesarrollo, de pobreza, que en tanto se mantuvieran esos programas sociales que eran necesarios y no los bajáramos, que el indicador de éxito no era subir los programas sociales, cuanto más programas sociales, ven cuánto el Estado protege más a los pobres ciudadanos. El desafío era cambiar la agenda. Necesitamos menos programas sociales para llevar adelante justamente, en cambio de esos programas, más trabajo, mejores trabajos, más capacidad de producir riqueza, por lo tanto, menos programas sociales, mayor inclusión social. Este tipo de información y la interpretación teórica que está detrás, el diagnóstico que está detrás,
ponía justamente en jaque aquellos discursos economicistas, simplistas o individualistas que trataban de ocultar este problema de un problema estructural, no de un problema ni siquiera de los pobres, porque parte del discurso economicista o de algunas líneas político-ideológicas y teóricas es que justamente el problema de la pobreza son los pobres que no quieren trabajar, los pobres que no se quieren educar, los pobres que tienen malas costumbres, los pobres que no entienden de qué se trata, que no conocen o no quieren adaptarse a la sociedad. Este tipo de diagnóstico también ponía en jaque, en debate y en discusión justamente esa mirada sobre la pobreza. No, señores, no, por mucho que asistamos a los pobres y es necesario asistirlos, más allá de esa asistencia, su liberación, la erradicación de la pobreza, su liberación de la condición de pobres, no solo depende de su iniciativa o su voluntad, va a depender de condiciones político-económicas, institucionales, capaces de darle la oportunidad para subirse a un colectivo de progreso y desarrollo. Pero para eso necesitamos más plazas en el colectivo, porque hoy por hoy las plazas están limitadas. Solo la mitad de los argentinos entra en el colectivo del desarrollo, en el colectivo del progreso social, de la movilidad social. Hay un 50% de los argentinos que no entra en ese colectivo. No es por su mala voluntad, no es porque no lo desean, no es porque no quieren, es porque no tenemos plazas suficientes. Y este diagnóstico mostraba claramente, por ejemplo, en dos indicadores. Voy a presentarles el indicador de inseguridad alimentaria, padecer hambre en forma frecuente. Como en el segmento medio alto de la sociedad argentina, en el 25% de los sectores de más capital educativo, más incluidos desde el punto de vista del capital humano y social, la inseguridad alimentaria pasaba de 1,3 a 1,2, friccional, en la primera de las líneas de los datos. Es decir, 1,3, 1,2 de hogares estaba afectado, 1 cada 100 de situaciones de inseguridad, error muestral, error estadístico o situaciones friccionarias. Pero mientras el muy bajo, en el 25% de los hogares de más bajo capital educativo, teníamos ahí el 30% o 32% en el año 2015 de situaciones de privación de inseguridad alimentaria severa en esos hogares, marcando claramente la desigualdad social. Y cómo el problema de desigualdad social era un problema que atravesaba a cada uno de los indicadores de pobreza. En otro de los indicadores, el acceso a un empleo decente y a seguridad social para todos los hogares como parte de su derecho, en el medio alto el 5% de los hogares no carecía de esa inclusión con la seguridad social. Estudiando esos hogares, eran hogares que vivían de rentas inmobiliarias o de rentas financieras, que no necesitaban de la seguridad social pública para asistirse en materia de protección social. Mientras que los vulnerables, el 25% inferior, el 40% de esos hogares, del 25% inferior, experimentaba justamente una exclusión absoluta de la seguridad social. Aquí ejercitamos el modelo de pobreza multidimensional de Coneval e hicimos el ejercicio de cruzar pobreza por ingresos por pobreza de carencia y establecer distintos semáforos, rojo, amarillo y verde. El verde, la población que no estaba afectada por ninguna carencia ni por ninguna vulnerabilidad, ni sea económica o de derechos. Y llegamos a cifras similares. Solo el 42% de la población está liberada de toda pobreza, mientras que el 58% experimenta algún nivel de pobreza o vulnerabilidad. El 25-26% en el año 2015 ya sea que conjuga pobreza por ingresos y al mismo tiempo pobreza por alguna de las carencias que mencioné. Mientras que hay 28% de la población que está afectada por carencias de derechos, por bienes y servicios públicos básicos y no por ingresos, y un 3% por ingresos y no por indicadores básicos. Bien, con estos datos, más allá de que conozco el caso mexicano y sé de que estos datos son mucho más crueles en México, son mucho más acuciantes, son mucho más
más opresivos, más injustos. ¿Bien? Quienes lo conocen o conocen estos datos pueden hacer la comparación. Mucho más demanda para la sociedad mexicana el reclamo de justicia hacia estos derechos económicos y sociales incumplidos. Bajo el diagnóstico no de que se trata de un problema que tienen los pobres, pobres con su pobreza. ¿Cómo hacemos para ayudarlos? No es un problema de asistencia, por mucho que la tenemos que dar. Es cómo cómo cambiamos las condiciones que generan pobreza. Y el diagnóstico es claro. En tanto sean una población descartable, que solo merezcan ser asistidos, no vamos a poner en agenda el debate de lo importante, que son factores estructurales las que generan esa exclusión. Insisto con esta construcción del imaginario pobre. Si el pobre es el pobre que tiene que ser asistido, el descartado por la sociedad porque no entra, porque no puede entrar, y su problema o nuestro problema es su asistencia, su mera asistencia, seguirá siendo pobre, reproducirá sus condiciones de pobreza. No habremos de cambiar las condiciones estructurales que lo han hecho pobre y que lo reproducen como pobre. El diagnóstico de nuestras investigaciones y de otras instituciones académicas, y no está libre México de tener investigadores que trabajan en estas mismas líneas de investigación, es mostrar justamente cómo la existencia de un modelo económico y un modelo político va construyendo una trama en donde los pobres son funcionales, donde la existencia de los pobres hace que sean funcionales a un sistema de gobierno y a un sistema económico. Son de fácil manipulación, se los alivia fácilmente con programas para la pobreza, de transferencia de ingresos, se los cohesiona o calma con muy poco. De ahí entonces que poner en agenda un cambio de diagnóstico resulta crucial si queremos efectivamente tejer un modelo de sociedad distinto. Diría, la construcción de un modelo de sociedad distinto, porque es un proceso, no nace de un día para otro. Pero el proceso de construcción de una sociedad distinta, de una sociedad más justa, libre de privaciones injustas, más equitativa, más humana, más cristiana, la construcción de esa sociedad depende de unas primarias decisiones acerca de cuál es el tipo de diagnóstico, cómo entendemos el problema y cómo atacamos el problema, cómo enfrentamos el problema. No podemos, reitero, dejar de asistir a las poblaciones más vulnerables, pero el papel que podemos tener cuando lo hacemos es de reproducir las condiciones de marginalidad y exclusión. Si al mismo tiempo no instalamos en la agenda política, en el debate ciudadano, no problematizamos, no denunciamos que hay problemas estructurales, que por mucho que sigamos asistiéndolos, los pobres van a seguir siendo pobres si no cambian marcos económicos, políticas sociales, claramente comprometidas con el desafío de la transformación social, del cambio social, en procura o en defensa de los sectores más pobres. Hasta aquí, muchísimas gracias.